En este vídeo vamos a hablar del atributo. El atributo es un complemento del verbo que dice una cualidad, característica o estado del sujeto y siempre nos lo vamos a encontrar en un predicado nominal. Un predicado nominal era aquel que tenía como núcleo un verbo copulativo, que recordamos que era ser, estar o parecer. Pues cuando encontremos un verbo copulativo en el predicado, vamos a tener que buscar siempre el atributo. Por ejemplo, si nos encontramos la ventana está sucia, lo primero que tengo que hacer, como ya sabemos, es localizar el verbo. Veo que el verbo es está, que es del verbo estar, por lo tanto es un verbo copulativo, y ya una vez he identificado sujeto y predicado, tengo que pasar a identificar los complementos del verbo. Como tengo un verbo copulativo, pues tengo que buscar el atributo. ¿Y cómo localizo el atributo? ¿Cómo lo puedo reconocer? Pues sustituyéndolo por el pronombre lo. Entonces yo en mi mente sustituiría pues este complemento del verbo que no encontramos aquí por lo, a ver si puede ser. Pues diría la ventana lo está, como sí puedo decirlo, pues entonces ya hemos encontrado que sucia sería el atributo. Y ahora ya para identificar el tipo de sintagma, pues pienso a ver qué categoría gramatical es sucia, que es el núcleo del sintagma. Como es un adjetivo, sintagma adjetival. En el siguiente caso, pues lo mismo, busco el verbo, mi tío fue camarero, veo que el verbo es fue, es el verbo copulativo ser. Por lo tanto, ya una vez identifico sujeto y predicado y tengo que buscar los complementos del verbo, al ser un verbo copulativo, pues busco cuál puede ser el atributo. Me encuentro un solo complemento del verbo, por lo tanto voy a sustituirlo por lo. Mi tío lo fue, sí lo puedo decir, por lo tanto sería el atributo y al ser un nombre, pues sería un sintagma nominal. Bien, pues en el caso de que el atributo sea un sintagma nominal o un sintagma adjetival, voy a poder hacer otra prueba para estar completamente segura que es un atributo. Y es la prueba de la concordancia, ya que el atributo tiene que concordar con el sujeto y el verbo. Por ejemplo, la ventana está sucia, pues al estar en singular voy a pasarla a plural, ya que el atributo tendría que concordar en el número con la ventana, que sería el sujeto, y con esta, que sería el verbo. Si yo pongo las ventanas, si lo pongo en plural, veo como el verbo también lo tengo que poner en plural, sería están, y el atributo también tendría que cambiarlo, tendría que pasarlo del singular al plural. Así, las ventanas está en plural, están en plural y sucias ya pasaría a estar en plural también. Vemos como la prueba de la concordancia la pasa. Igual que no solamente en número, también en el género. Si yo en vez de ponerlo en femenino, la ventana, lo pongo en masculino, el coche está, pues tengo que cambiar también el adjetivo, pasarlo a masculino. El coche está sucio. Vemos que también cambia tanto en género como en número. Y lo mismo en el caso de mi tío fue camarero, si lo pongo en plural, mis tíos pues también tengo que poner camareros en plural. Y si fuese en femenino mi tía, pues tendría que poner, también cambiar el género del nombre. Tendría que decir mi tía fue camarera. Después otro de los casos, esa tarta parece de chocolate, vemos como el verbo es parece, que es un verbo copulativo, parecer, y busco entonces el atributo de chocolate, pues lo sustituyo por lo, esa tarta lo parece, por lo tanto me cuadra que es un atributo, y el estar encabezado este sintagma por una preposición, pues sería sintagma preposicional. Y en aquella cena estuvo bien, pues lo mismo. Encontramos el verbo copulativo está, busco el atributo, como solamente hay un complemento, pues sustituyo este complemento por lo, aquella cena lo estuvo, me pasa la prueba de la sustitución, por lo tanto sería un atributo y al ser bien un adverbio, pues sintagma adverbial. Y como vemos, tanto en el sintagma preposicional como en el adverbial,
Pues es simplemente sustituirlo por lo para comprobar que sea un atributo.